Cézanne, Raphaël Cézanne. Llamar mimético a un pintor holandés de bodegones es un insulto. Las simulaciones son producidas sin el empeño de dejar ver. Sobre todo no hay moral, no hay contraste como cuando imitamos andaduras. La mímesis tiene poco que ver con él. Cuando Aristóteles emplea el término se refiere sobre todo a una determinada cualidad, casi senestésica, casi del teatro y de la música. Es imitación lo que nos hace sonreír, lo que nos labra en supuestos sorprendentes, nada más alejado de la reduplicación visual de la representación. La mímesis estaría emparentada con el concepto posterior a Aristóteles de alegoría. La mímesis es efectivamente como en la alusión alegórica un viaje a lo no representado. El sentido de la ostensión no es necesariamente el significado directo de la mímesis. Cuando Picabia representa a Cézanne con el mono simbólico de la imitación, sabemos que no alude a la presencia de referentes, sino a la representación coherente de una cierta dramática. Los hechos importan y ellos son siempre puesta en obra de las dimensiones históricas. Nadie, para representar una cosa, representa al mono imitando esa cosa, porque el mono representa la imitación en sí. La mímesis es ante todo demostración de su propio proceso formativo, aun siendo alusiva. Cézanne es efectivamente un pintor mimético por excelencia porque está a la escucha de su propio trabajo, porque imita la pintura, mejor dicho, porque imitar realmente al referente no es disponer las condiciones para repetir en el interlocutor el efecto de una perfección aséptica, sino adquirir la experiencia del referente, ser intermediario entre este y el interlocutor. De su pintura me gusta la modernidad del no finito, me gusta lo que hay, lo que no es lo que habría en la obra rematada, porque como yo prefieren aprender a pintar, ser antes pensador que artesano, hay rudimentos de trabajo anterior, hay muestras del exterior, incluso hay más. En Cézanne el referente también es sujeto de experiencia por su mímesis. Cézanne comunica con la experiencia a la que mima y la dota de un sentido más completo. Adquirida la experiencia que le era propia al interlocutor del arte por este referente vivo, al artista le queda una pérdida. Son sus objetos los que disfrutan y ejercen la imitación sobre la referencia a su obra. Es como si la Sainte Victoire estuviese ya silenciosamente comentando los cuadros de Cézanne, aludiéndolos por su presencia, y es que la imitación se drena por sus caminos de vuelta, y lo mismo que hemos subido a la Sainte Victoire del arte por la vía de la imitación, bajamos desde ella a la naturaleza por la memoria. Rembrandt es un pintor moral. Su subversión de la superficie, no solo en los empastes o en la lección de anatomía o en la ronda de noche, sino en el propio tipo de superficialidad de su anécdota,
crea la focalización de vórtices conceptuales que frustran la fisión cinética de la individualidad moral. Se afirma la división del sujeto, el carácter objetivo y por tanto excrementicio de su inmediata duplicidad. Lo contrario del ser no es la nada, sino el doble. Toda pintura es afirmación por partida doble de contrariedad, modificación y mortificación. Esta afirmación es subversiva de la función moral de la mímesis, que rechaza la división al campo de lo subversivo, reservando a los individuos como entes morales únicos. Pero esto es lo que se realiza en la pintura de Rembrandt. El desplazamiento de la grieta, que esta misma, y se encuentra propiciada en Rembrandt más bien frente a la moralidad pagana del entusiasmo, una moralidad tardía de lo ficticio, de la convención como explicación y como ocultación. Resolución que yo tomé en los 80 fue decir que el ser es profundidad. El ser obra como espacio actual de la obra de Rembrandt transpone al desplazar el ente fruidor por la grieta abierta del individuo la moralidad casi celular que reside en el vórtice representado al interior, al profundo interior de la obra. A resultas de este rapto, de este secuestro, somos alienados en la costumbre que se nos devuelve nuestro ser social. La mímesis de las artes poéticas es el desarrollo de la imitación de una acción. En las artes plásticas será por supuesto que la imitación lo es de un objeto estático, análogo al soporte físico. Dos clasificaciones nos alejan del análisis de la idea de mímesis. El hecho de que el referente se reproduzca, de que se tenga un doble, divide la subjetividad de este. El referente como sujeto dividido es siempre el referente en devenir. Por otra parte, el hecho de que incluso el arte plástica deba imitar una acción desdobla la analogía hacia la propia subjetividad de la obra, que adquiere un carácter dramático. La relación entre el estatuto verbal de la mímesis y el de su referente es la resolución pragmática de la obra. Esta idea del referente como sujeto dividido de la mímesis supone una crítica del consumo artístico, en tanto que el objeto de la práctica del arte se interioriza. La crítica del consumo artístico supone, como en la idea del trabajo semiótico de Umberto Eco y de todos los italianos, que el sujeto dividido es el propio devenir de la obra. El mímesis realiza al doblar un referente el desdoblamiento del sujeto en última instancia por analogía al objeto y lleva a cabo una crisis, abre una grieta que es la que resulta objetiva a ella y por lo tanto suplanta al referente subjetivo de la representación. Se representa el devenir de la cosa, su división respecto a sí misma, perpleja y vago en el catálogo de Picabia, repito, la contemplación provista de un gran vaso de café.